Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de verdad muy bien. Yo soy Bambi, soy nutrióloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria y también estoy estudiando psicología. Y el día de hoy quiero que hablemos de un caso que yo estoy segura de que no solo a mí me impactó, sino que está impactando a muchísimas personas, y es el caso de Jennette McCurdy, que es mundialmente conocida por su papel de Sam Pocket en el programa de iCarly. Estoy segura de que tú así la conociste, creo que la mayoría así lo hicimos. Y bueno, como vemos en la serie, es una persona llena de autoconfianza, con un gran apetito, que tiene un humor bastante ácido y es muy divertida. En la realidad, digamos que estaba viviendo todo lo contrario, y así nos lo relata en su libro de I'm Glad My Mom Died, o Estoy agradecida de que mi madre haya muerto. Definitivamente este libro habla de temas muy sensibles, entre ellos los trastornos de la conducta alimentaria que ella desarrolló desde la infancia. Una de las partes del libro que estoy segura de que a mí y a muchas personas nos impactó es la parte en donde nos relata que su madre está en coma y ella llega a darle una excelente noticia con la esperanza de que su mamá regrese, vuelva en sí, y esta gran noticia es: mamá, estoy pesando 98 libras, que es aproximadamente unos 40 kilos, si pudieras ver lo flaca que estoy. Ahí nos habla de la obsesión que Jennette McCurdy ha estado procesando durante un largo tiempo con su peso y su mala relación con la comida. Si analizamos un poquito más a fondo lo que ella está diciendo de pesar 40 kilos y lo cotejamos con su estatura, que es de 1,57, vemos que ella tiene un índice de masa corporal de 16.2. ¿Y por qué es importante y alarmante esto? Porque las personas que tienen un índice de masa corporal no saludable, es decir, de menos de 18.5, están en riesgo, y más aún cuando está por debajo de 17. De hecho, es un indicativo de que podría estar en esos momentos pasando por un episodio de anorexia moderada. Y la verdad es que no es de extrañarse que Jennette McCurdy tuviera un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, ella narra cómo su madre, Debra, tenía anorexia desde que era adolescente y ella misma no está segura de que en algún momento lo haya superado. Y esto se relaciona con que entre el 28 y el 55% de posibilidades de tener una anorexia se relacionan con la genética. Digamos que de alguna manera ella estaba muy predispuesta por la parte de su madre, que ya había pasado por una anorexia durante su adolescencia y que muy seguramente estaba cronificada y vivía con este padecimiento todo el tiempo. Así que muy seguramente tenía esta carga genética importante para después irlo conjuntando con todo lo demás y generar una anorexia nerviosa. Por otro lado, también Jennette McCurdy tiene trastorno obsesivo compulsivo, o también conocido como TOC. Y también un tercio de las personas que tienen anorexia nerviosa también tienen comorbilidad, o además también padecen de trastorno obsesivo compulsivo. Y es que en realidad se parecen muchísimo. De hecho, anteriormente, cuando todavía la anorexia no tenía tal cual una entidad nosológica, todavía no se conocía muy bien de ella, se confundía con un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Así que check-in, otra palomita dentro de todas las cosas que llevaron a Jennette McCurdy a padecer de trastornos de la conducta alimentaria. Algo que detona un trastorno de la conducta alimentaria son aquellos acontecimientos estresantes de la vida, y podemos saber que Jennette McCurdy en su libro nos relata muchísimos de estos eventos, empezando porque cuando ella tenía 2 añitos su mamá estaba enferma de un cáncer, y además usó toda su vida para poder manipular a la familia en general. De hecho, nos relata cómo los hacía ver videos de qué tan mal estuvo cuando estuvo peor dentro de su enfermedad, y todo esto para agradecer que ahora su mamá estuviera mejor, y también para manipular un poquito la situación y dejarles claro que eso podía volver a suceder. También nos habla de aquellos trastornos que acompañaban a la posible anorexia de su madre. Nos habla de que es acumuladora, de que constantemente miente, de que es muy impulsiva, de que es definitivamente manipuladora. Por otro lado, también nos habla de su papá y de la relación
tan poco cercana o tan poco íntima que tiene con él. Spoiler alert, después nos dice que su papá no era su papá. Sin embargo, ella no lo supo hasta que ya fue adulta. Imagínense el tipo de relación que debieron de tener cuando su papá sabía que no era su papá y era un secreto. De alguna manera él no tenía esta conexión con ella, que digo, un papá no es el que engendra, sino el que definitivamente educa, pero bueno, no tenía esta cercanía al parecer con nadie de la familia. Su papá siempre se ve como su padre conocido se ve como una persona muy pasiva. Nos habla también de sus situaciones carenciales, no solamente afectivas, sino también económicas, y por otro lado también nos habla de cómo su mamá lo obligó a participar en la actuación, que ya de por sí para un niño es estresante trabajar de esta manera, pero ahora imagínate un niño que no quiere hacerlo, es todavía peor. Y también sabemos que los actores están dentro de estas poblaciones en riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, junto con los modelos o los bailarines. Así que estuvo dentro de un ambiente que también propició, y dentro de circunstancias vitales que también propiciaron el que ella generara un trastorno de la conducta alimentaria. Y la gota que derramó el vaso fue la dieta que siguió desde los 11 años. Ella siempre tuvo miedo a crecer o a madurar o a desarrollarse, y esto lo sabía su madre. Además, tienen que saber que gran parte de las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria tienen este miedo. Muchas veces está encubierto, pero este miedo a crecer, a madurar y a lo que viene consigo es muy frecuente en las personas con trastornos de la conducta alimentaria, y es una de las razones de las que las personas que tienen este tipo de trastornos piensen que será mejor no crecer, y eso lo hacen a base de torturar al cuerpo con muy poquitas calorías para entonces no obtener desarrollo. Bueno, como les mencionaba, a los 11 años ella empieza una dieta. Por cierto, llevar una dieta restrictiva, sobre todo cuando no está llevada por ningún profesional de la salud, lleva a la persona a tener 8 veces más potencia de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, que como ya dijimos tenía todo para poderlo desarrollar. Cuando ella se da cuenta de que empieza a desarrollarse, y su mamá sobre todo se da cuenta de esto, la mamá le propone una dieta restrictiva o una restricción calórica. Le habla de que debe de consumir menos de 1000 calorías, y de esa manera no va a crecer y va a estar mejor y va a obtener mejores papeles en la televisión y en las películas. Y entonces, bueno, Jennette McCurdy, con todos estos antecedentes y con su miedo a crecer, por supuesto que acepta. Que también tenemos que decirlo, en ese momento de la vida, Jennette McCurdy necesitaba muchísimas calorías. ¿Por qué? Porque estás en una etapa metabólica en donde el cuerpo necesita dar el estirón, desarrollarse de múltiples maneras, incluyendo también el desarrollo sexual natural que todas las niñas al pasar adolescentes hacen, y obviamente el crecimiento tanto en talla como en peso que debería de haber sucedido. En esta etapa, las niñas adolescentes requieren de como mínimo 2200 calorías. Imagínense tener 1000 calorías. 1000 calorías al día es muy poquito, y aún así ella restringía muchísimo más su alimentación. Yo creo que también un poquito incitada por su trastorno obsesivo compulsivo, y llegaba a consumir tan solo 500 calorías. Incluso nos relata que había días en los que no comía nada. No solamente estaba poniendo en riesgo su salud física, sino también emocional, porque esto también tiene ciertos deterioros cognitivos, crea desequilibrios en las emociones de la persona, lo que los hace más propensos a ser impulsivos, o por otro lado también estar deprimidos. Así, a los 12 años llega a ser talla 7. Imagínense, debía de ser talla 12 siendo una niña de 12 años, y era tan solo talla 7. Esto llama la atención de varias personas. Llega al médico, y el médico le dice a su mamá que considera que la niña, Jennette McCurdy, puede estar padeciendo de anorexia, para lo cual la madre dice que bueno, que va a tener más cuidado, que no cree que esto suceda, pero que va a tener más cuidado. Y aquí vemos cómo su mamá, siendo la responsable de su salud y además pasando en su adolescencia por un trastorno de la conducta alimentaria y saliendo del infierno que significa, no ayudó a su hija. Esto me parece completamente difícil de entender y muy doloroso. Y por el contrario, lo que hace
es decirle que si alguien pregunta, simplemente diga que ella come normal. Obviamente podemos esperar que una niña de 12 años que está pasando por una anorexia tenga completa negación de su problema, pero que la mamá lo refuerce definitivamente hizo que este trastorno de la conducta alimentaria, que pudo haber sido frenado en ese momento, creciera y creciera. También la vida de alguna manera refuerza su trastorno de la conducta alimentaria cuando Janet, a sus 12 añitos, siendo talla 7 y estando en las garras completas de la anorexia, empieza a tener muchísimos papeles. De hecho, nos menciona que en esa época tuvo 6 papeles y de alguna manera esto hizo que fuera más arraigada su conexión de, ok, bajo de peso, estoy restringiéndome y al mismo tiempo estoy teniendo muchísima más suerte con los castings, con los papeles, y mi mamá también está más contenta. Janet McCurdy llega a sus 14 años y con esto llega el programa de iCarly a su vida con el personaje de Sam Pocket. En estos momentos ella, ya con un trastorno de la conducta alimentaria progresando, porque este tipo de enfermedades, si no se paran a tiempo, van progresando, migrando, va la persona aprendiendo a vivir con el trastorno, pero definitivamente no recuperándose. En estos momentos Janet McCurdy parece migrar de una anorexia hacia una anorexia purgativa, y esto lo sabemos porque nos habla de que está haciendo ejercicio de manera compulsiva para saciar esta ansiedad de estar subiendo de peso o de estar creciendo. Y esto es una conducta de una anorexia purgativa. Purgarse no solamente se va a referir a que las personas usen laxantes, diuréticos o que provoquen el vómito, sino también a hacer ejercicio excesivo, como ella nos los menciona. También empieza a tener conductas compulsivas de comprobación. Estas conductas son que se medían los muslos todas las noches para comprobar el perímetro que tenían. Y por otro lado también nos habla de que empieza a pesarse hasta 5 veces al día. Comportamientos también compulsivos de comprobación, además muy comunes en personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, en donde definitivamente todo va a girar en torno a los kilos que suban o que bajen. Muchísimas veces las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria también tienen desequilibrios hidroeléctricos. A veces retienen líquidos, a veces están deshidratados, y en realidad no es que estas personas estén subiendo o bajando de peso constantemente, sino que están pasando por desequilibrios hidroeléctricos propios de este tipo de trastornos. Sin embargo, ellos, al ver que está cambiando el perímetro de sus muslos en este caso, o el peso que marcaba la báscula, hace que el circuito purgativo se active y entonces sigan teniendo conductas tanto de restricción como purgativas o de conductas compensatorias para tratar de calmar esta ansiedad que sentía Janet McCurdy. Cuando cumple 21 años en el 2013, su madre murió, y en ese momento ella da un paso más en sus trastornos de la conducta alimentaria, pero desafortunadamente no un paso que la lleve a la recuperación, sino que da un paso hacia la bulimia, que también es muy común que las personas con anorexia, 1/3 de ellas pasen a la bulimia nerviosa cuando no son tratadas a tiempo. Y así, este tipo de enfermedades son progresivas y van pasando de un trastorno a otro. Generalmente es anorexia, después pasan a bulimia, después pasan a comedor compulsivo y generalmente llegan a una edad adulta con obesidad, porque si tú le preguntas en consulta a muchos de los pacientes que tienen obesidad, vas a ver que dentro de su historial hubo anteriormente trastornos de la conducta alimentaria, como fueron bulimia o la anorexia. Esto le sucedió a ella a los 21 años. Ella entonces se refugia en los atracones, en la comida, y también de alguna manera, imagínense, tantos años, prácticamente 10 años de su vida ya los había pasado restringiendo su alimentación, y en ese momento, cuando su madre ya no estaba para de seguirla controlando con los alimentos, de alguna manera ella crea toda esta liberación en torno a consumir alimentos y tener atracones, pero obviamente todo este miedo a subir de peso y a crecer seguía con ella, porque es muy difícil terminar con estos pensamientos de manera autónoma. Su bulimia fue de verdad muy dramática.
De hecho, es una de las bulimias que más me dolió leer, y es que ella nos relata cómo podía vomitar hasta 7 veces al día. También nos dice que ella en una ocasión se desmayó, y esto fue porque estaba deshidratada. Si viste mi video acerca de las consecuencias de la bulimia, bueno, sabes que la deshidratación, la pérdida de potasio, de sodio y de varios minerales por medio de utilizar ciertos métodos compensatorios crean en el individuo deshidratación, y este tipo de deshidratación llegó hacia ella, y entonces en una ocasión se llegó a desmayar después de vomitar en el baño. También en el video que les comento acerca de las consecuencias de la bulimia que les hice, les platicaba que el hecho de estar vomitando crea que los ácidos gástricos estén en la boca, en donde no deberían de estar, porque nuestra boca no está preparada para recibir ácidos gástricos. Eso hace que todo nuestro esmalte dental se pierda, y con ello también podamos después perder nuestros dientes. En el caso de Jeanette McCurdy nos platica que parte de las consecuencias que tuvo fue que perdió uno de sus dientes. Y también otra de las consecuencias que yo les relataba que suceden, también le ocurrieron a ella al tener sangrados en la garganta debido a provocarse los vómitos. Y aunque es un tema sensible, creo que debemos de hablarlo, porque este tipo de situaciones la viven muchísimas personas alrededor del mundo, y sigue siendo un tabú cuando en realidad es una enfermedad que necesita atención. En el caso de Jeanette McCurdy, su enfermedad, al no tener pronto un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento, solamente fue evolucionando, y fue del tipo de trastornos de la conducta alimentaria que son entre el 10 y el 20% que llegan a cronificarse y que llega a ser muy difícil la recuperación. Cuando una persona pasa de 10 a 20 años de su vida enferma, es muy difícil que se recupere. En el caso de Jeanette McCurdy pasó aproximadamente 13 años para que ella pidiera ayuda, y esto fue gracias a la confrontación de, me parece que fue su cuñada en Acción de Gracias, donde le habla claramente de que está preocupada por su trastorno de la conducta alimentaria y la confronta. En ese momento es cuando ella empieza la recuperación con terapia, y después también va a un grupo de trastornos de la conducta alimentaria. Por supuesto tuvo recaídas, el 40% de los casos tienen recaídas, fue su caso también, tuvo sus recaídas en varias ocasiones. Sin embargo, actualmente ella sigue en terapia, y también podemos decir que tiene su trastorno de la conducta alimentaria en remisión. Y también ella ha mencionado que fue muy difícil la recuperación, porque los trastornos de la conducta alimentaria, en el caso de la bulimia, que fue como acudió a tratamiento, son enfermedades muy parecidas a las adicciones. Para una persona que está fuera de ello, no encuentra la lógica. Sin embargo, la bulimia es como una adicción. Se vuelve una adicción el vomitar, el de alguna manera la persona sentir que saca sus problemas o todo lo que no puede hablar a través del vómito. Es muy psicosomática esta parte, y también llega a ser parte de tu día a día, que no sabes cómo vas a afrontar la vida sin ese trastorno. Pues ella nos dice que el haber salido de un trastorno de la conducta alimentaria fue como haber roto con un novio que le hacía muchísimo daño, sin embargo no sabía qué era sin esa persona. Así define su trastorno de la conducta alimentaria. Afortunadamente ella ha salido adelante, y como muchas personas que salimos de un trastorno de la conducta alimentaria, a Jeanette McCurdy no la define su trastorno de la conducta alimentaria, sino su capacidad, su valentía y lo ejemplar que es como mujer al hablar abiertamente de este tema y poder también ayudar a otras personas, y por supuesto seguir cuidando de sí misma. Creo que le ayudó muchísimo también haber escrito este libro, y que ayuda a muchísimas personas al haberlo hecho. La terapia de desahogo es parte de lo que ayuda muchísimo a terminar con un trastorno de la conducta alimentaria. Así que estamos muy orgullosos de Jeanette McCurdy. Si tienes alguna duda o quieres acudir al tratamiento, puedes localizarme por Instagram a @bambilicona, y allí me encuentras para poder apoyarte en lo que necesites. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este video te haya gustado, y nos vemos en un siguiente video. Bye.